lo mismo, no se asusten, vamos a salir adelante. En esta mañana quiero que sigamos estudiando, estudiemos un tema de esos que también de repente hay controversia. Generalmente en el mundo sectario hay muchas doctrinas y me gusta traer mucho ese tipo de mensajes, ese tipo de pasajes porque muchas veces sabemos que existen doctrinas falsas, sabemos que existen doctrinas diversas, sabemos que existen cosas que no están trazadas correctamente. Una doctrina de las más comunes que hay hoy en día tiene que ver con la doctrina del purgatorio. Tiene que ver esto que el mundo católico lo maneja muy frecuentemente. Muchas de las cosas que se hace dentro del catolicismo tienen que ver también de alguna manera para recabar fondos, para sacar dinero. Entonces vamos a ver en esta mañana específicamente qué tiene que ver o qué es lo que atañe o qué es lo que dice la Escritura específicamente acerca de la doctrina del purgatorio. La definición tenemos la siguiente: el lugar donde las almas que mueren en gracia purgan sus penas, es decir, reciben un castigo por los hechos que aquí cometieron para purificar sus almas. Es una doctrina muy cómoda, es algo muy sencillo, muy práctico, muy conveniente, porque nos dice que si nosotros morimos en gracia, vamos a tener esa oportunidad, pues, de salir de ese lugar. Si nosotros quisiéramos verlo esquemáticamente, lo veríamos de esta manera. Veríamos primeramente que está la tierra, vemos que está el cielo, vemos que está el infierno, pero tenemos ahí un punto intermedio que es el purgatorio. Ese es el lugar al que supuestamente una persona va. No habla nada acerca del Hades, el Hades no está contemplado, el Hades no se comenta, no se dice acerca absolutamente nada del Hades. Vamos a llegar a ese punto más adelante, pero si nosotros quisiéramos verlo de una manera esquemática sería de esta manera. Está la tierra, o vamos al cielo directamente si morimos en gracia, si morimos de una buena manera, o vamos al infierno, o vamos al purgatorio, y de ahí nos pasan ya bien sea al cielo, que esa es la temática que tiene que ver. Todo esto no tiene nada que ver más que simple y sencillamente es un lugar imaginario, ¿sí? Cuando estamos hablando acerca de la doctrina del purgatorio, vemos también que tiene su base específicamente en uno de los libros apócrifos. Conocemos a los libros apócrifos, aquellos libros que no están dentro del canon de las Escrituras, que no están dentro de los 66 libros que habla la Biblia. La Biblia católica contiene estos otros capítulos, adiciones al libro de Esther, contiene adiciones a otros libros, contiene libros distintos que la Biblia que nosotros tenemos, y todos esos no están dentro del canon. Todos estos libros no pertenecen específicamente a la Biblia, no son palabra de Dios. Desde tiempo antiguo, cuando se hizo la Biblia Septuaginta, la Biblia de la 70, que tiene que ver específicamente con el Antiguo Testamento, todos estos libros quedaron excluidos, todos estos libros quedaron fuera, son libros apócrifos. Sin embargo, están dentro de la Biblia católica porque les ayuda precisamente a entender, les ayuda precisamente a soportar, a tener como base este tipo de doctrinas. Yo sé que nosotros no tenemos Macabeos, segunda Macabeos capítulo 12, 39 al 46, pero por aquí lo podemos ver. Dice de la siguiente manera, y es lo que vamos a ver. Judas vio que los hombres de Esdrías estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo luchando. Por eso suplicó al Señor que se hiciera su aliado y los encabezara en el combate. Luego entonó en su lengua patria un himno guerrero, irrumpió de improviso en las tropas de Gorgias y las derrotó. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió a la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos ya y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos
de Jamnia, prohibidos por la ley de los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas. Y rezaron al Señor para que se perdonara totalmente este pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en delante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre los soldados una colecta y entonces envió hasta 2,000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Por esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de sus pecados. Bueno, aquí estamos viendo cómo apoyan y dice, bueno, aquí tenemos un ejemplo claramente de lo que es el purgatorio. Aquí tenemos claramente esos que murieron en pecado y que vamos a ofrecer un sacrificio, vamos a ofrecer una ofrenda, vamos a ofrecer algo para que esos que murieron en pecados, aunque murieron combatiendo por el Señor, les sean perdonados esos pecados que tenían o que hicieron al momento cuando murieron. De esta manera ellos apoyan esta doctrina específicamente y se apoyan, y ese es el pasaje que tienen. Luego, no está dentro de nuestras escrituras, no lo tenemos dentro de nuestro canon, porque son libros apócrifos, son libros que no están de acuerdo a lo que el Señor ha dejado, no están de acuerdo a las enseñanzas del Señor, ¿sí? En el diccionario de la doctrina católica dice que la Biblia no explica explícitamente o no habla explícitamente del purgatorio, pero lo prepara mediante la concepción más precisa de responsabilidad personal y la idea tan frecuente de que hay que purgar una pena después de la remisión del pecado. Voy con el sacerdote, voy con el cura, cometí estos pecados. Ok, tu penitencia es que reces tantos Aves Marías, que pongas tantos Aves Nuestros, que pongas, en fin, Padres Nuestros y demás, y siempre se da algo para que tiene que aquella persona purgar, aquella persona tiene que decir para poder tener la remisión del pecado, ¿sí? Esto es, lo vuelvo a decir, son prácticas que se están llevando, que se siguen llevando a cabo de esta manera. El mismo diccionario dice de la siguiente manera: en el Nuevo Testamento no enseña directamente sobre el purgatorio, pero varios textos se explicarían perfectamente a la luz de Segunda de Macabeos. Jesús habla de la posibilidad de una remisión de pecados en la otra vida. El texto paralelo, y ellos mismos lo dicen, pudiera sugerir la afirmación tajante de la imposibilidad de cualquier perdón. Obviamente todo esto no es otra cosa más que gente imaginaria, más que fábulas, más que cosas que se nos pegan en la mente. Dice en 2 Timoteo, en el capítulo 4, 2 a Timoteo, capítulo 4, los versículos 3 y 4 de la siguiente manera. Dice el versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Sí? Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escudriñando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de
de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, sigue diciendo el apóstol Pablo. Todo esto que nosotros estamos viendo aquí no es simple y sencillamente más que esto. Personas que tienen cauterizada la conciencia, personas que están apartando de la verdad, están escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Todo esto no es otra cosa más que esto. Y todo esto es imaginario. Todo esto, nada de esto es real. Todo esto es algo que no tiene sentido y no tiene ningún apoyo dentro de la Escritura. Los pasajes más comunes acerca de lo que tiene que ver con la doctrina del purgatorio en el Nuevo Testamento, y valga la redundancia, estamos hablando del Nuevo Testamento, lo encontramos ahí en Mateo capítulo 12, el versículo 32. Rápidamente, y este va a ser nuestro primer pasaje que vamos a estar estudiando. Mateo capítulo 12, dice el versículo 32 específicamente: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado en este siglo ni en el venidero. Y habla este pasaje, no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En 1 Corintios, y este será el segundo pasaje que estaremos estudiando, dice, primero Corintios, capítulo 3, perdón, 1 Corintios, en el capítulo 3, lo vamos a ver rápidamente para saber qué vamos a estar viendo en esta mañana. Dice los versículos 10 al 15: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y aquí nuevamente, se va a probar a través del fuego. Esto va a pasar a través del fuego, dando a entender que hay un sufrimiento, dando a entender que va a causar dolor, dando a entender acerca del purgatorio. Y finalmente, Primera de Pedro, en el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, dice los versículos 18 en adelante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, a la verdad siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Y este pasaje dice claramente que fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice el versículo 19 claramente. Pero está hablando específicamente de esta cuestión, está hablando del purgatorio. Estos pasajes realmente están hablando acerca del purgatorio. Realmente se refiere a ese lugar imaginario a donde van las almas a purgar esa pena, a purgar ese castigo por esos hechos que se cometieron. Como les decía anteriormente, no es otra cosa más que un lugar imaginario. Dice el versículo 32, regresando a Mateo. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Ahora sí vamos a analizarlos un poco más a profundidad cada uno de estos pasajes. Dice el versículo 31 y 32 de Mateo capítulo 12. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra
contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, dice, ni en el venidero. Ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo aquí? Lo principal que nosotros tenemos que rescatar, y tenemos que nosotros entender, es que ahí no está hablando contra cualquier pecado. Lo primero que está hablando es que dice es contra el pecado, contra el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Mucho se ha debatido al respecto, mucho se ha hablado al respecto, y se dice que hoy en día no se puede pecar contra el Espíritu Santo. El pecado es pecado y es contra Dios. Un pecado, sea pequeño, sea grande, no hay distinción. Todos van hacia nuestro Dios y todos van a ofender a Dios. El meternos en estos detalles de que es que está hablando contra el pecado del Espíritu Santo y el pecado contra el Espíritu Santo hoy en día no se puede hacer, es imposible que podamos pecar contra el Espíritu Santo, es meternos en palabras y en argumentos en los cuales no podemos nosotros realmente entender, no podemos comprender. Son cosas que solamente pertenecen a Dios. Lo que sí les puedo yo decir es que esto es muy parecido al pecado, el pecado del cual no hay perdón, del cual es un pecado de muerte. Dice en Primera de Juan, por favor, y rápidamente vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Y así es como lo vamos a definir. Primera de Juan, capítulo 5. Dice los versículos 16 y 17 de la siguiente manera: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿De qué está hablando aquí el apóstol cuando está hablando acerca de este pecado que no es de muerte y ese pecado que es de muerte? ¿De qué está hablando? Está hablando de un pecado del cual simple y sencillamente no nos queremos arrepentir. Todos los pecados son de muerte. Todos los pecados son de muerte. No hay un pecado que no sea de muerte. Si matamos es un pecado de muerte. Si mentimos es un pecado de muerte. No existe un pecado que no sea de muerte. ¿Cuándo se convierte un pecado en un pecado de muerte? Cuando yo no estoy dispuesto a arrepentirme de ese pecado. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, por ejemplo, cuando enseño o quiero enseñar algo que no es de acuerdo a las Escrituras. Por ejemplo, había un hermano por ahí que decía que los niños iban al limbo, que los niños no iban al Hades, sino ellos iban al limbo. Hace poco, la Iglesia Católica eliminó esta doctrina. Es una doctrina que viene del catolicismo. Y muchos de los cristianos, muchos de los que venimos del cristianismo, muchas veces venimos del catolicismo y traemos muy arraigado estas costumbres, estas raíces. Y había un hermano que enseñaba eso específicamente. Le decimos al hermano: ¿sabe qué, hermano? Usted debe arrepentirse porque eso que está usted enseñando no es correcto. No es conforme a la Escritura, no es algo que usted pueda basarlo en las Sagradas Escrituras, no es algo que usted pueda decir, es que los niños van al limbo porque aquí lo dice. Eso es un pecado de muerte. El hermano no quiso y no quería retractarse de estar enseñando eso. Decir y aferrarnos a que Cristo murió y estuvo muerto 72 horas, 3 días y 3 noches. Eso también es un pecado. Es una doctrina falsa, es una doctrina que no es real. Es una doctrina que también uno tiene que estar alerta y uno tiene que decir,
eso es pecado, eso está incorrecto, eso está mal. Pero si yo lo enseño y no me quiero arrepentir de eso, es un pecado de muerte. Si nosotros regresamos a Mateo capítulo 12, por favor. Dice, de en adelante, dice aquí desde el versículo 22. En adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Se fijan ustedes qué está sucediendo aquí? ¿Se fijan ustedes qué está aconteciendo? ¿Qué es el cuadro que nos está pintando las Escrituras? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Dice ahí, fue traído un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y los que conocen menos y los que no están así completamente letrados, dice claramente, este es el hijo de David. Ellos dicen, aquí está Dios, aquí está una manifestación clara. ¿No será este el hijo de David? ¿No será este aquel que nosotros estamos esperando? ¿No será este el que estaba prometido? ¿No es este el Mesías? Pero los que están estudiados, los que tienen conocimiento, los fariseos, los doctores de la ley, ¿qué es lo que ellos ven? Decían, dice el 24, al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Qué cosa tan más aberrante. Están viendo ahí un milagro que nadie puede hacer. Están viendo ahí algo que no se hace fácilmente. Y ellos, en lugar de abrir sus ojos, los cierran con más fuerza. ¿Qué hacemos nosotros a veces al pecado? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos a veces cometiendo un pecado? Y van y nos dicen, hermano, arrepiéntete. Hermano, estás mal. Y muchas veces, en lugar de aceptar aquello, nos defendemos como gatos boca arriba, con todas las uñas y garras y todo lo que tenemos. Y si no tenemos algo más, a ver qué encontramos para poder rebatir y que no vengas a decir absolutamente nada y seguir yo en esa misma situación. ¿Qué pasa hoy en día en el mundo? ¿Qué sucede hoy en día allá afuera? ¿Qué sucede en general? Vemos, y los que no quieren acercarse a Dios, dice, si Dios existiera, no estaría el mundo como está. No habría tanta maldad, no habría tanta desigualdad, no habría tanto que está mal en el mundo. Suicidios, guerras, drogadicciones, gente decidiéndose por absolutamente nada. Y pudiéramos hablar de estadísticas y de todo lo que el pecado está causando. Esto lo único que está revelando es lo que nos dice Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés en el capítulo 7. Dice el versículo 29 de la siguiente manera, hablando el predicador, hablando el sabio Salomón. Después de analizar el género humano, dice de la siguiente manera, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones.
¿Cuántos hay que crecen? Y más ahorita en día, con lo que la televisión nos mete, que compartir tantas parejas, aquella promiscuidad es algo normal. Que el ser infiel es algo normal. Que el engañar a tu esposa, a tu esposo es algo normal. Que las relaciones a cualquier edad es algo normal. Y cada vez nos vamos metiendo más esto y más esto y más esto en nuestras cabezas. Tanto de los adultos como de los niños. Y cuidado también, porque ¿qué es lo que están viendo nuestros hijos? ¿Qué están escuchando nuestros hijos? ¿Qué están poniéndole atención a nuestros hijos? ¿Qué programas están viendo nuestros hijos? ¿Qué es lo que es el mensaje que se les está llegando? Que todo eso es normal. Que el adulterar es normal. Que el ser promiscuo es normal. ¿Siento algún redarguyo de pecado por esto? Digo, es normal. Siento algo que me diga, estoy mal en lo que estoy haciendo. Me aparto al grado de ya no poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y cuando llego a ese punto, ¿qué creen que es lo que pasa? Simple y sencillamente, no me voy a arrepentir. ¿Por qué? Porque no tengo por qué arrepentirme si esto es normal. Y antes, cuando le decíamos a nuestros hijos, oye, fíjate que eso que estás viendo, eso está mal. ¿Pero por qué está mal? Y alguno comienza a explicarles. Pero hoy en día muchas veces, en lugar de decirles, que nosotros le decimos, está mal, nos dice, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Perdón? En lugar de cuestionar, dice, ¿y qué tiene? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ese tipo de respuestas? Sí, ya sé que está mal, pero ¿qué tiene? Un pecado que no va a ser perdonado en este siglo de la vida. ¿Por qué? Porque no queremos verlo. Si no sentimos la necesidad de arrepentirnos de eso, voy a tener necesidad realmente de buscar a Dios. Voy a querer realmente buscar a Dios. Hacemos el mal al grado de simple y sencillamente no sentirlo. Aquí estamos viendo, regresando a Mateo capítulo 2, estamos viendo que ellos están viendo un bien que está siendo hecho en aquel endemoniado que está ciego y mudo. Simple y sencillamente ellos no lo reconocían. Ahora bien, ¿por qué poder está haciendo Jesús este milagro? ¿Qué es lo que lo está llamando? Precisamente porque en nuestro Señor Jesucristo está la investidura del Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que se hacen todos estos milagros. Está hablando que no va a ser un pecado que no va a ser perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué? Porque no me quiero arrepentir de él. Porque no quiero doblar mis manos. Porque no quiero aceptarlo. Dicen que no hay más ciego que no quiere ver. Y eso es lo que está pasando aquí. Un pecado en el cual simple y sencillamente no quiero reconocer, que es lo mismo que sea un pecado de muerte, el cual no quiero reconocer. No quiero reconocer que por el poder de Dios, que por el poder del Espíritu Santo, aquel endemoniado está ahora viendo y hablando. No está hablando acerca del purgatorio. No está hablando de una oportunidad, de un pecado que probablemente en el siglo venidero va a poder ser perdonado. Vamos a la siguiente parte porque el tiempo se nos va y nos va ganando. Y según 1 Corintios capítulo 3.
Ahora bien, el apóstol Pablo viajaba mucho. Dice de la siguiente manera, desde el versículo 10 en adelante, nuevamente vamos a leerlo. Soy en 2 Corintios, por eso es que no lo estoy leyendo correctamente. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol Pablo viajaba mucho. Tuvo 18 meses en Corinto, 3 años en Éfeso, 1 mes en Tesalónica, y así sucesivamente a través de sus viajes misioneros. Él iba haciendo todas estas cosas, y él dice: nadie puede poner otro argumento, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sigamos con la lectura, dice el 12. Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí estamos viendo cómo es que está diciendo que el edificio, este edificio, cada uno mire cómo sobreedifica. Yo ya puse el fundamento. El fundamento nadie puede cambiarlo, y ese fundamento es Cristo. Ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de que se ponga otro fundamento. Pero fíjense ustedes y pongamos atención claramente qué es lo que dice el versículo 12. Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Cuando hablamos de esta manera, de oro, de plata, de piedras preciosas, todos estos son cosas que son perdurables. ¿Cuánto dura el oro? Bueno, ¿desde cuándo sabemos que hay oro? ¿Desde cuándo el oro ha tenido un valor significativo dentro de la humanidad? Desde siempre. Oro, dice también plata, el segundo metal más usado para lo que tiene que ver con joyería, para lo que tiene que ver con cosas que son perduraderas. Si alguien nos regala algo de oro, vale mucho. Si alguien es de plata, también es bastante valioso. Piedras preciosas. ¿Se fijan cómo todo esto son objetos duros, objetos perduraderos, objetos que van a durar? Pero fíjense en la contraparte, la última parte del versículo 12. Madera, heno, hojarasca. Y aquí está hablando de cosas que son perecederas, cosas que no tienen mucho tiempo, cosas que no duran una eternidad, vamos a ponerlo de esa manera, como lo pudiera ser las piedras preciosas, como lo pudiera ser la plata, como lo pudiera ser el oro. Madera, heno, hojarasca. Está hablando de cosas que son más bien perecederas. Bueno, cada uno mire cómo sobreedifica. Tal vez este pasaje está hablando acerca de los maestros exclusivamente. Está hablando acerca de aquellos que predicamos. Está hablando acerca de aquellos que enseñan. Está hablando de aquellos que están a cargo de una congregación. Pero cada uno de nosotros también tenemos ese mismo trabajo de edificar la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros tenemos ese trabajo también de construir para el Señor, ya bien sea invitando, ya bien sea buscando contactos, ya bien sea haciendo el aseo, llevando la contabilidad, en fin. Ahorita con la tecnología necesitamos personas que también sean fáciles para atender todo esto y para ayudarnos a llevarlo adelante, ¿sí? Para estar al día, para que la iglesia sea de una manera más finamente o más fuertemente edificada a través de estos dispositivos. Todo eso es parte de cómo estamos construyendo. ¿Qué estoy construyendo? Y aquí es un análisis para cada uno de nosotros. ¿Cómo estoy construyendo? ¿Qué estoy aportando a la iglesia? ¿Qué estoy aportando al cuerpo del Señor? Oro, plata, piedras preciosas.
madera, heno, hojarasca. No, ¿saben qué? Todo esto cuenta para el Señor. Todo esto vale, dice el versículo 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como con fuego. La prueba es una evaluación, no es una purificación. Cuando se nos presenta este pasaje con respecto al purgatorio, se nos hace entender que estamos hablando de una purificación. Pero realmente el fuego no es una purificación, es una evaluación. ¿Para qué? Para ver si, dice el 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual el fuego la probará. El fuego se va a encargar de probarlo. ¿Cuándo va a ser esto? Bueno, definitivamente esto es cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él aparezca, entonces lo que nosotros hicimos va a ser revelado. Y lo que nosotros construimos va a ser revelado también. ¿Va a permanecer o no va a permanecer? Bueno, eso depende de lo que nosotros hayamos hecho mientras estuvimos en este lugar. Ahora bien, volvemos. Es una evaluación, no una purificación. Ahora bien, otros pasajes no hablan de esta manera. Y la idea del católico todo el tiempo cuando está citando esto es, mira, ahí está, te vas a salvar. Dice el versículo 15, si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, aunque así como si tuviéramos que quemarte un ratito, aunque así como si tuviéramos que pasarte, meterte al horno por un rato. ¿Para qué? Para ver si realmente, para que purifiques y puedas salir adelante. El pasaje no está hablando de esta manera. Ahora bien, otros pasajes, otras versiones ni siquiera lo hablan de esta manera. Aquí tenemos los versículos 14 y 15, específicamente de la Reina Valera. Dice el 15, en la Reina Valera, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La Biblia de Dios habla hoy, dice, pero si alguno que construyó, si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Biblia Jerusalén, misma Biblia católica que utilizan ellos, dice el 15, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien escapa del fuego. Este pasaje no está hablando acerca del purgatorio simple y sencillamente porque no hace mención a que vamos a cambiar de un estado a otro. Y como ya lo vimos, tiene que ver en que analicemos nosotros claramente cómo estamos nosotros trabajando, qué estamos aportando para el Señor. Finalmente, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20. Dice de la siguiente manera: porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿De qué está hablando este pasaje? Y dicen los católicos, ahí está, dice el 19, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, y si fue y predicó a los espíritus encarcelados, obviamente al hablar de una predicación estamos hablando de dar las buenas nuevas. Estamos hablando de llevar la salvación, estamos hablando de llevar una oportunidad a aquellas personas.
Bueno, ¿de qué está hablando este pasaje? Fue y predicó, pero no enseña que fue para darles una segunda oportunidad. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Bueno, el versículo 20 nos lo dice claramente. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé. Esos son los espíritus encarcelados. No dice el pasaje, no dice que fue y les predicó cuando estaban encarcelados. La situación de ellos es precisamente esa situación de encarcelamiento. ¿Dónde están todos los que han muerto? ¿Dónde están todas las personas y todas las almas de aquellos que han muerto hoy en día? Todos sabemos perfectamente que ellos están en el Hades, que cuando una persona muere, su espíritu va al Hades, va a ese lugar que Dios le tiene reservado. Nuestro Señor Jesucristo también fue a ese mismo lugar. En Hechos capítulo 12, en el versículo 31, el apóstol Pedro nos dice claramente esta verdad. Dice en el versículo 30, Hechos capítulo 2, versículos 30 y 31. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Nuestro Señor Cristo fue a ese lugar llamado Hades. Como usted y yo, si morimos en este tiempo, si morimos antes de que venga el Señor, vamos a ir a ese mismo lugar llamado Hades. Todos vamos a ir a ese lugar llamado Hades. Nuestro Señor Jesucristo también fue a ese lugar llamado Hades. Pero a diferencia de todos nosotros, Él regresó, Él resucitó de entre los muertos al tercer día, salió de ese lugar. Su alma no fue dejada en el Hades. Regresó a la tierra, tomó su cuerpo, volvió a vivir y entonces comenzó a aparecerse a los discípulos. ¿Dónde y cuándo? Son los que están antes del diluvio, perdón. Cristo fue al Hades. ¿Cuándo y dónde predicó a los espíritus encarcelados? Bueno, no dice que cuando estaban encarcelados, obviamente, no nos lo está diciendo. Esa es la condición actual de ellos cuando está escribiendo el apóstol Pedro y también nosotros. Solamente están esperando el juicio final. Entonces nos preguntaremos nosotros, ¿cómo es posible que haya podido ir a predicar a los espíritus encarcelados? Bueno, dice en Génesis capítulo 6. Vamos al libro de Génesis. En el capítulo 6. Dice el versículo 3 de la siguiente manera. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu todo el tiempo, dice, con el hombre. No va a estar mi espíritu contendiendo con el hombre, sino sus días van a ser 120 años. Podríamos hablar al respecto de estos 120 años, pero ya el tiempo nos está acabando. Quiero que vayamos a segunda de Pedro ahora, por favor, hasta donde estamos prácticamente. Pero el segundo libro de Pedro, en el capítulo 2. Dice el versículo 5 de la siguiente manera: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, junto
con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó ¿a quién? A Noé. ¿Y cómo describe a Noé? Como un pregonero de justicia. ¿Ustedes creen que Noé únicamente estaba ahí haciendo el arca? Se dedicó durante aquellos 100 años que tardó en fabricar el arca únicamente a fabricarla. Él estuvo todo el tiempo diciéndoles, arrepiéntanse, cambien sus caminos. ¿Por qué? Porque va a venir un diluvio y nos va a llevar a todos. No estén ustedes en la condición, arrepiéntanse, porque va a venir un diluvio. Y este mundo que conocemos va a acabar. Noé, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Qué te pasa? Aquí no hay mar. Dios me ha dicho que va a traer un diluvio y por eso estoy haciendo esta arca. Y va a traer ese diluvio, ¿por qué? Porque la maldad es tal en la tierra que no hay nadie que esté haciendo su voluntad. Y de esa manera nuestro Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Dice Primera de Pedro, aquí atrás donde estamos, Primera de Pedro capítulo 1, esos versículos 10 y 11 de la siguiente manera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando en qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? En los profetas que profetizaron. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Quiero que por último vengamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice el versículo 17. Hablando de Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Cristo vino y anunció las buenas nuevas a aquellas que estaban lejos. Dice, ustedes gentiles, les fue anunciado el Evangelio. A ustedes se les vino a enseñar acerca de que hay salvación. Y nosotros recordamos claramente que nuestro Señor Jesucristo vino específicamente a la casa de Israel. Y cuando Él estuvo en la tierra, Él estuvo únicamente con el pueblo de Dios. Estuvo únicamente con los judíos, estuvo únicamente con los israelitas. Y cuando aquella mujer sirofenicia se le acercó, le dijo, Señor, y el Señor le dice al Señor, dame por favor, hazme este favor. Y el Señor le dice, no es bueno echar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y la mujer le contesta, sí Señor, pero los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Pero este pasaje nos dice que fue y predicó a los gentiles. Este pasaje no está enseñando acerca del purgatorio. ¿Cuál fue el propósito de Pedro? Simple y sencillamente demostrar que Cristo está llamando a través de todos los tiempos. Siempre está llamando Él para salvar al hombre a través de la predicación. Noé, pregonero de justicia, todos los profetas en los cuales estaba el Espíritu de Cristo anunciaban los sufrimientos y padecimientos que iba a tener. Y los apóstoles también anunciaron a todos los gentiles, al mundo entero. Y así es como nos llega a nosotros precisamente esta bendición. No está hablando acerca del purgatorio. No fue a predicarles para darles una segunda oportunidad. Por último, quiero que veamos simple y sencillamente varios ejemplos básicos que tenemos dentro de la Escritura, que nos dicen claramente que una vez que nosotros morimos, ya no hay manera de cambiar nuestro estado.
que una vez que nosotros pasamos a muerte, ahí se quedó sellada absolutamente nuestro destino. Ahí es donde se define a dónde vamos a ir a dar. Dice Hebreos 9:27 de la siguiente manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay segundas, no hay terceras oportunidades, no hay ninguna oportunidad posterior. Segundo a los Corintios capítulo 5:10 nos dice claramente que habrá un juicio, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho. ¿Cuándo? Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Finalmente, en Lucas, en el capítulo 16, del 16 al 32, tenemos la historia del rico y Lázaro. Tenemos la historia que nos habla acerca de la de, se dice el versículo 26 específicamente. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Estos pasajes nos dicen y nos enseñan claramente que una vez que pasamos a esa condición de muertos, no hay poder alguno, no hay absolutamente nada que alguien en la tierra pueda hacer para que nuestra situación cambie, para que lo que nosotros hicimos en vida tenga otro resultado. Estos pasajes nos dicen claramente que no hay tal cosa como purgatorio. Que el Señor los bendiga y bendiga su palabra. Dejamos el tiempo a nuestro